Buenas tardes, iglesia. Vamos a participar de la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a considerar el Salmo número 91, un salmo que, pues debido a los tiempos en los que estamos viviendo, creo que ha sido ampliamente difundido, predicado, compartido, pero pues vamos a fijar nuevamente nuestra atención. La palabra de Dios, como lo he dicho en otras ocasiones, es una fuente inagotable de sabiduría, de bendición, fuente inagotable. Vamos a hablar de los beneficios de la protección de Dios. Los beneficios de los que solamente nosotros los creyentes podemos participar. Sabemos que hay una gracia para todos los seres humanos, una gracia que teológicamente la definimos como gracia común. Todos los hombres participamos de esa gracia de Dios, pero es una gracia común. Por ejemplo, cuando dice el Evangelio según San Mateo que Dios hace que el sol salga sobre buenos y malos, eso es gracia común. Y dice que llueva sobre justos, hace que llueve sobre justos e injustos. Gracia común, a todos nos beneficiamos de esa gracia de Dios todos los días. Pero para los creyentes, para los hijos de Dios, nosotros tenemos un sinfín de beneficios como hijos de Dios. Por eso dice el Salmo 103, no es en el que nos vamos a basar, decíamos Salmo 91 es el que vamos a considerar, pero Salmo 103 dice, en su texto número 2, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Te has puesto a pensar cuántos son los beneficios de Dios para tu vida? ¿Qué ha hecho Dios en favor de nosotros como sus hijos? La Biblia dice, hablando de la relación padres-hijos, que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuando nos piden un pan, no les damos una piedra, no les otorgamos una roca. Cuando nos piden un pez, nosotros no les otorgamos una serpiente. Y dice el Señor Jesús en sus palabras, si nosotros siendo malos, y de verdad que somos malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, piensa en cuántas cosas hace Dios en favor de nosotros y nosotros siendo malos, y Dios siendo bueno, nos colma, nos llena, nos inunda de todos sus beneficios. Por eso dice este salmo, no olvides ninguno de sus beneficios. Y el Salmo 91 que estamos considerando nos dice cuáles son algunos de esos beneficios que nosotros los creyentes, solamente los hijos de Dios por la fe, los que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, tenemos este sinfín de beneficios de los cuales nos llena nuestro Dios todos los días, no por ser merecedores, no por tener algún mérito. ¿Por qué nos bendice Dios? Porque somos sus hijos. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Los primeros textos del Salmo 91 dicen lo que es Dios para los creyentes. Nosotros para Dios somos sus hijos, pero este Salmo 91 menciona algunas cosas de lo que es Dios para nosotros. Por ejemplo, dice el Salmo 91:1, dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Dios es abrigo para nosotros. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios es sombra. Dios es abrigo, Dios es sombra. Y esto nos conecta con un pasaje del Antiguo Testamento en donde nosotros recordamos la peregrinación de los judíos, de los hebreos en el desierto. Cuando habían salido de Egipto, Dios los estaba llevando todos los días y dice la palabra de Dios que el Señor estaba presente con ellos a través de una nube. A través de esa nube precisamente les brindaba sombra, porque nosotros sabemos que en el desierto los tiempos son extremos. Cuando hace calor es infernal, cuando hace frío es congelante. Pues Dios era sombra para ellos a través de esa nube. Y esa nube, dice la palabra de Dios, que se convertía en una columna de fuego por la noche. Y entonces esa columna de fuego ofrecía dos cosas: ofrecía calor y ofrecía luz.
Entonces Dios es abrigo, Dios es sombra para los creyentes, para los hijos de Dios. Y en esa historia que estamos mencionando del peregrinar de los judíos, de los hebreos en el desierto, hay una cosa que también menciona el salmista. En el Salmo número 95, versículo número 10, texto 10, cuando dice: 40 años, dice Dios, estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. 40 años disgustado Dios con ellos. Pero la pregunta es aquí: ¿y cuándo los dejó Dios? En esa teofanía, en esa manifestación visible de Dios a través de esa nube y de esa columna de fuego. ¿Los dejó algún día? ¿Porque ellos eran malos? ¿Porque eran duros de corazón? ¿Porque eran rebeldes? ¿Porque eran insensatos? Hermanos, ningún día, dice la palabra de Dios, todos los días estaba esa nube. Dios es abrigo, Dios es sombra. ¿Por qué nos bendice Dios? ¿Por qué Dios nos llena de todos sus beneficios? Hermanos, porque Dios es bueno. Porque para siempre es su misericordia, no porque lo merezcamos. Dios es abrigo, Dios es sombra. Versículo número 2 del Salmo 91: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Dios es esperanza y Dios es nuestro castillo. Otras dos cosas: esperanza y castillo, hermanos. El castillo representaba para ellos, en este pensamiento, un lugar seguro, un refugio. Un castillo estaba construido en un lugar estratégico para defensa. Y Dios, hermanos, para nosotros es nuestro defensor, es nuestro refugio, es la peña más alta a la que nosotros podemos conducirnos. Esto es lo que dice el Salmo 91 acerca de lo que es Dios para un creyente. Pero miren, los siguientes textos, y es nuestro segundo encabezado, es precisamente lo que hace ahora Dios por un creyente. ¿Qué hace Dios por un creyente? Dice el versículo número 3: Él te librará. Dios es el que libra del lazo del cazador, de la peste destruidora. Texto número 4: con sus plumas te cubrirá. Aquí hay dos cosas que hace Dios por un creyente. Y esto sí lo tenemos que tener muy presente, amados hermanos, porque no podemos dudar del poder de Dios a pesar de las circunstancias, de las cosas que nosotros estamos viviendo. No podemos dudar de lo que hace Dios por un creyente. Dice aquí: lo librará y lo cubrirá. Y más adelante dice de qué lo libra. ¿De qué lo protege Dios, hermanos? El poder de Dios, el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y nosotros, iglesia, no tenemos que dudar del poder de Dios. El día de ayer hablaba con unos hermanos compartiendo de estas cosas que creo que es el tema del que todos estamos hablando en este tiempo. Y decía: hermanos, yo creo que el virus ya estuvo cerca de nosotros y Dios nos ha guardado, nada más que no nos dimos cuenta. ¿De verdad? Y la pregunta era: ¿cuán cercano puede estar de nosotros este mal que está amenazando en el mundo y que está cobrando muchas vidas? ¿Qué tan cerca piensas que está de tu hogar? ¿Qué tan cerca sientes que ha estado de tu vida? Hermanos, yo creo que hemos estado tan cerca, pero el Señor nos ha librado, porque Él es poderoso para guardarnos y el brazo de Jehová no se ha cortado. Y aquí dice lo que hace Dios por un creyente, y dice: lo librará del lazo del cazador. Hermanos, yo no creo que este virus sea más poderoso que el poder que tiene el diablo, porque hay gente que piensa que el diablo no tiene poder. No, sí tiene poder, y su influencia y su poder son grandes, pero no más que el poder de nuestro Dios. Tenemos un Dios poderoso, y dice el profeta Jeremías que Dios está con nosotros como un poderoso gigante. Dios, hermanos, es el que nos libra del lazo del cazador, de la peste destruidora. Y enfatiza el salmista: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Por qué un creyente tiene que tener miedo ante estas cosas
que estamos viendo en el mundo. Hermanos, Pablo dice a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de temor. Dios nos ha dado un espíritu de fortaleza. Iglesia, no tenemos que dudar del poder de Dios, mucho menos tenemos que desanimarnos por las cosas que estamos viendo. Porque finalmente si vivimos o si morimos, dice la palabra de Dios que somos propiedad del Señor. No somos obstinados, no estamos buscando el mal nos busca a nosotros, pero la promesa de Dios está firme y nosotros no tenemos por qué dudar. Dice aquí, texto número 5, que el Señor también nos libra del espanto nocturno. Hermanos, el mundo está conmocionado, asustado, apanicado por estas cosas. Pero hermanos, el hombre ha vivido en medio de cosas más terribles. El espanto nocturno, el maligno que acecha por doquier, cual león rugiente anda buscando a quien devorar. Y sabemos su triple misión: matar, robar, destruir. Y al hombre no le da miedo eso. El hombre está apanicado por un virus que está cobrando vidas. Hermanos, el pecado es un mal al que quizás la sociedad se ha acostumbrado a vivir y a tenerlo todos los días. Pero esto, hermanos, no solamente el pecado no solamente ha terminado con la vida de muchos hombres, porque la paga del pecado es muerte. Y no solamente la muerte física, sino muchos han ido al infierno por causa de esto. Hermanos, todos algún día vamos a morir sin excepción, mientras Cristo no venga por nosotros. Hebreos 9:27 está determinado por Dios que el hombre muera una sola vez y después al juicio. Todos vamos a morir. Hay gente que tiene miedo al morir. El creyente no debe de tener miedo. Y si tú tienes miedo, a lo mejor es necesario que te pongas a cuentas con Dios. No hay que tener miedo. Versículo 5, no tendrás temor ni siquiera del espanto nocturno, ni de la saeta que vuele de día, mucho menos de la pestilencia que ande en oscuridad, ni de la mortandad que en medio del día destruya, dice la palabra de Dios. No temas, es lo que está diciendo el versículo 5, no tengas temor de estas cosas. ¿Por qué? Porque de estas cosas nos libra Dios. Y el Señor no miente. No miente en su palabra. No tenemos por qué dudar. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero la promesa de Dios es: a ti no va a llegar. Por eso les comentaba con estos hermanos con los que platicaba el día de ayer: hermanos, yo creo que ya estuvimos tan cerquita, pero Dios nos ha librado y no nos hemos dado cuenta de eso. Esto es lo que hace Dios por un creyente. Lo libra. ¿De qué lo libra? Ya mencionamos: del espanto nocturno, de la saeta que vuele de día, de la pestilencia y aún de la mortandad. Por eso dice el Salmo 103, al que hicimos referencia también, que el Señor es el que rescata del hoyo tu vida. Dios nos ha guardado hasta ahora, bendito sea su nombre. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Pero hermanos, no hay que vivir con miedo. Hay que continuar. La tercera parte de este salmo son cosas que Dios promete para un creyente. ¿Y cuáles son esas cosas que Dios promete para un creyente? Bueno, decíamos todo esto en el pensamiento de que son beneficios de la protección de Dios. Favores y misericordias de los que nos colma Dios cada día, de los que decíamos nosotros no somos dignos, solamente porque Dios es bueno y para gloria y honra de su nombre hace estas cosas Dios. Bueno, ¿qué nos promete Dios? Dice el Señor: el mal no llegará a ti. Texto número 7. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. ¿Crees esto? ¿Crees o dudas del poder de Dios? Sí, no estamos desafiando, hermanos, no, de ninguna manera. Tampoco tenemos que comportarnos como necios, sino como sabios. Sí tenemos que protegernos.
Sí tenemos que tener las medidas sanitarias que se nos han recomendado, pero de allí a vivir con miedo, hermanos, dice el Señor, y es una promesa, el mal no va a llegar a ti. Yo lo creo con todo mi corazón. Versículo 8 dice, tú vas a ver la recompensa de los impíos. Recompensa de los impíos, texto número 8. Versículo número 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No te preocupes, Dios está con nosotros. Esa es la promesa de Dios. No te sobrevendrá mal, ni la plaga tocará tu morada. Dios tiene el poder para desplegar a sus ángeles, porque dice la epístola a los Hebreos, son servidores de nosotros. Los ángeles están a nuestro servicio. Por eso decía, ¿cuántos son los beneficios de Dios para nuestras vidas? Hermanos, no terminamos. Bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, tenemos que pensar en los beneficios de Dios para con nosotros. Lo más maravilloso que ha hecho Dios en favor de nuestras vidas, haber enviado a Jesucristo, a su único Hijo, para ser nuestro Salvador. Y dice Pablo a los romanos, y si Dios a su propio Hijo no se lo reservó, antes lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que nosotros le pidiéremos? Y está la promesa de Dios, y la palabra de Dios está firme. No podemos nosotros dudar, hermanos. Los ángeles nos guardarán, es otra promesa de Dios. Dios promete destruir lo que representa mayor peligro para nuestras vidas. Esto lo vemos en la figura del versículo número 13, dice, sobre el león y el basilisco pisarás. El león representa fortaleza, el basilisco una serpiente muy venenosa. Dice, pues esto que para ti pudiese representar lo más fuerte y lo más venenoso en tu vida, dice el Señor, tú los hollarás. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Dice el Señor que nos colocará sobre una roca, pondrélo en alto sobre una roca, dice la razón, porque en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré, me invocará y yo le responderé. Quiero concluir solamente con un pensamiento también del salmista, donde nos invita a confiar plenamente en nuestro Dios, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No importa lo que esté sucediendo allá afuera, tenemos nuestro amparo y nuestra fortaleza solamente en Dios. Y también dice el profeta Isaías, confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos. Que Dios te bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos haces partícipes de todos tus beneficios como hijos tuyos. Señor, no porque lo merezcamos, solamente porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y tu misericordia se renueva para con nosotros día tras día, mañana tras mañana. En cada amanecer, Señor, tenemos misericordia nueva y has prolongado tu misericordia para nosotros hasta este tiempo. Señor, guárdanos en tus manos, porque solamente en tus manos estamos seguros. A ti sea todo honor y toda la gloria a través de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén.